Bona tarda, benvingudes i benvinguts a aquesta segona sessió del curs Instàncies de Violència, la degeneració de les democràcies contemporànies. Avui comptem amb Steven Forti, que és professor agregat de Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona i que la seva investigació se centra en els estudis dels feixismes, dels nacionalismes i de les extremes dretes en l'època contemporània. Ha escrit diversos llibres. Un dels últims és Extrema Derecha 2.0, que és I cómo combatirla, que podeu trobar a Siglo XXI Ediciones. També ha publicat com a editor l'últim llibre La Catarata, Mitos y cuentos de la extrema derecha. És membre del Consell de Redacció de revistes com Contexto, Política i Prosa. També és membre de diverses xarxes d'investigació, com el Centre d'Estudis sobre Dictadures i Democràcies, i és l'investigador principal d'un projecte europeu, Anàlisis de les narratives extremistes, i del projecte La Derecha en la España Democràtica. I també dirigeix un podcast de ràdio, Cibaldone, a Ràdio Contrabanda. Avui és un honor per nosaltres comptar amb l'Steven i que pugui també il·luminar-nos una mica sobre la situació de les democràcies contemporànies i la seva relació amb l'autoritarisme o amb determinades forces extremistes que porten potser al col·lapse democràtic. Veurem avui a aquesta sessió. Doncs moltes gràcies, Steven. Un honor tenir-te avui aquí i gràcies a vosaltres per continuar amb el curs. Muy bien, muchas gracias, Paula. Un gusto participar en este ciclo de conferencias, en este curso, y intentar tocar un tema, digamos, que es de gran preocupación en la actualidad, ¿no? Que es, si lo queremos poner como una pregunta, ¿hasta qué grado de autoritarismo pueden concebir y soportar nuestras democracias? No sé si se ve el PowerPoint porque le estoy dando, pero se queda la imagen de fondo. Sí. Ahora sí, muy bien. Vale, muy bien. La idea un poco de lo que os quería comentar hoy tiene un poco que, empezando, digamos, de la situación actual de las democracias en el mundo occidental, esencialmente, pero no solo occidental, pasar luego a ver algunas características, ¿no?, del concepto de democracia, muy brevemente, porque nos llevaría otro curso, yo creo, más de uno, y luego intentar un poco reflexionar sobre lo que queda y lo que se ha transformado del fascismo en la actualidad con el fenómeno de las nuevas extremas derechas, hasta tocar el oxímoron, yo creo, de democracia y liberal, ¿no? Que es, yo creo, uno de los posibles escenarios un escenario real que nos encontramos ya en la actualidad y un posible escenario para el futuro de nuestras sociedades, ¿no? Aquí os enseñaré muy rápidamente, porque no se trata de esto, pero para dar un poco hacer un estado de la cuestión de la situación que estamos viviendo, algunos datos extraídos de diferentes estudios, encuestas y análisis hechos en diferentes países del mundo, tanto sobre el contexto europeo como a nivel global, que es como el Global State of Democracy, que se publicó a finales del año 23, los estudios de la Fundapol, que es una importante fundación de estudios, Fundación de Innovación Política es el nombre en Francia, y fijaros también en los títulos: Freedoms at Risk, The Challenge of the Century, el State of Democracy de Ipsos, o los estudios del Pew Research Center, ¿no?, donde habla, por ejemplo, de una Democratic Anxiety, o, por ejemplo, otro estudio de la Bethlehem Foundation que justamente habla de la debilidad de las democracias, ¿no? Less democratic, less successful, ¿no? Menos democrático, menos exitosos, ¿no? Este gráfico me parece bastante representativo de la situación que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Si os acordáis, entre los años 70 y finales de los 90 se hablaba de oleadas de democratización, ¿no? Entonces, a partir sobre todo del fin de las democracias en el sur de Europa, España, Portugal, Grecia, el fin de los regímenes de socialismo real en el este de Europa y no solamente en el continente europeo, ¿no? O cambios de gobiernos con una democratización también en África, Asia o América Latina, desde luego.
se ha hablado de diferentes olas de democratización, ¿no? Ahora estamos, en cambio, en un punto en que algunos especialistas están hablando de una ola de desdemocratización. En azul, digamos, serían los momentos en que más países estaban avanzando hacia la democracia en los años, en este caso, 80, 90 o inclusive a principios de este milenio. Y estamos viendo cómo el color se está poniendo de azul más oscuro a blanco, inclusive a rojo, justamente en la última década, ¿no? Aquí es otro gráfico que yo creo bastante representativo, el que veis arriba, ¿no? A nivel global, siempre estamos hablando, vemos como el número de democracias estables se ha reducido considerablemente en la última década, 15 años, esencialmente, y cómo el gráfico más abajo nos muestra también cómo los países que se están moviendo hacia, digamos, regímenes autoritarios ha doblado, ¿no?, el de los países que se están moviendo hacia la democracia, ¿no? Aquí también otro dato interesante, ¿no?, de la Freedom House, que estudia los niveles, digamos, de derechos, libertades y niveles, digamos, de derechos democráticos en los diferentes países del mundo. Desde hace 18 años, el número de países que, digamos, han declinado, ¿no?, han empeorado su situación interna, es constantemente mayor respecto a los que, en cambio, han mejorado algunos de estos índices que, según Freedom House, representan el nivel de democracia en algunos países. Y al lado también veis otro dato, al mismo tiempo yo diría como mínimo preocupante, donde según Freedom House hay solo un 20%, ¿no?, de la población del mundo que vive en países que se definen totalmente libres, ¿no? Aquí tenéis más datos, ¿no?, para reforzar un poco esto, no tanto para aburriros con datos y gráficos, sino para mostrar que no es solo un estudio que nos muestra una serie de retrocesos, sino que son estudios de diferentes países elaborados con diferentes índices, ¿no?, que todos más o menos nos están diciendo algo similar, ¿no? Sobre, por ejemplo, datos como elecciones creíbles o un funcionamiento efectivo de los parlamentos. Veis como también estas olas democratizadoras, ¿no?, por ejemplo, la de los años 90, una de las más conocidas, ha ido, digamos, cambiando, ¿no? Y justamente a partir del periodo posterior a 2010 vemos cómo los países que están en una fase, digamos, de declinos, ¿no?, de una serie de índices de democracia están aumentando considerablemente, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Vemos cómo las líneas son más o menos parecidas, ¿no? En ese caso, sobre el número de países, ¿no?, en tema de derechos, ¿no?, en este caso. Y aquí también hablamos aquí de otro estudio, el de la Bettelheim Foundation, publicado hace muy poco, ¿no?, donde también elaboran diferentes índices sobre, por ejemplo, libertad de expresión, derecho de asociación, elecciones libres y justas, ¿no?, o, digamos, la manera de funcionamiento de las instituciones democráticas, ¿no? Vemos una línea descendente en todos los casos. Y aquí vemos otro dato que es interesante y preocupante al mismo tiempo, que es qué piensa la gente de líderes que podemos definir autocráticos o autoritarios. Fijaros cómo en los últimos 20 años, digamos, el espacio, digamos, en verde oscuro, en verde más claro, está, digamos, en franco retroceso, ¿no? Es decir, ¿quién opina que, ¿no?, a la pregunta si tener un líder fuerte que no tiene que lidiar con el Parlamento y las elecciones es algo muy positivo, muy negativo o bastante negativo, ¿no? Los que piensan que en cambio, digamos, es algo positivo o muy positivo han subido hasta ser prácticamente a nivel global la mitad de la población, al menos de las que contesta a esta encuesta. Y ahí veis lo mismo en los gráficos más pequeños por diferentes países, desde México a Polonia, Alemania, Argentina, Brasil, Kenia. Es decir, vemos, ¿no?, una mayor simpatía o aceptación, para así decirlo, para líderes autoritarios. Aquí vemos otras cosas, ¿no?, que podemos sumar, ¿no? La gente, por ejemplo, en el gráfico a la izquierda, que siempre menos personas, ¿no?, menos ciudadanos,
consideran la democracia representativa como una muy positiva manera, digamos, de gobernar un país, ¿no? Y otros gráficos, y aquí tenemos países de diferentes continentes, ¿no? Entonces no estamos hablando solo de lo que un tiempo se llamaba el tercer mundo, el segundo mundo, sino también del primer mundo, ¿no? Vemos tendencias muy similares, aunque en algunos casos con resultados, ¿no?, más dramáticos, ¿no? El gráfico, el más grande, el que tenéis a vuestra derecha, en cambio es sobre el número de personas, en ese caso es de 2019, pero la tendencia no es que haya cambiado mucho en los últimos años, de personas que considera que el Estado está dirigido, digamos, gobernado por personas que no piensan que están gobernando por el bien del pueblo, ¿no?, en beneficio de las personas. Es decir, aquí introducimos otro elemento que es interesante, ¿no?, que no es solo digamos, un tema de datos, sino un tema de percepciones, que es algo muy importante. Es decir, aquí, por ejemplo, veis por Ipsos, una cosa también publicada hace un par de meses, sobre personas que piensan que la democracia ha empeorado en los últimos 5 años. Es decir, hay una tendencia generalizada al pesimismo, es decir, de cómo funcionan las democracias. No solo nos gusta o no nos gustan las democracias, nos gustan o no nos gustan los líderes autoritarios, sino la democracia funciona bien o funciona mal. Funciona mal. Y los que están en el gobierno, además, no piensan en el bien de la gente. Y este es otro gráfico que me parece también preocupante, ¿no?, que es la misma pregunta sobre cómo funcionan nuestras democracias, y la gente que dice mal o muy mal, veis cómo, sobre todo entre los jóvenes, 18 a 34 años, hay un porcentaje mucho más elevado respecto, digamos, a la gente, digamos, treintañero, cuarentañeros o gente mayor de 60 años que opina esto, ¿no? Es decir, hay una crítica mayor a cómo están funcionando las democracias entre los más jóvenes, ¿no? Y aquí entramos en otro elemento que a mí me suele interesar mucho, que es el tema de la confianza o desconfianza. El gráfico a la izquierda veis los niveles según la Fundapol francesa, en un estudio pero que es global, junto a otros institutos y fundaciones, los niveles de confianza y desconfianza en las principales instituciones de un país, o no solo instituciones. Por ejemplo, los que, digamos, la mayor confianza se otorga en general a los científicos, aunque hemos visto que en los últimos años ha bajado un poco, ¿no? O los hospitales, vamos bajando las escuelas, ¿no?, las pequeñas empresas, las fuerzas armadas, que aprueban siempre en todos los países, o las fuerzas de seguridad, las ONG, y si vamos bajando nos encontramos las principales instituciones de un sistema democrático, liberal y pluralista, ¿no?, como son los gobiernos, como son el Parlamento, como son los partidos políticos, bueno, en ese sentido cuerpos intermedios, ¿no? Los political parties y el Parlamento y el Gobierno son justamente al final de esta tabla, ¿no?, donde hay entre un 50 y largos y un 70 y pico de personas que dicen desconfiar, ¿no? En algunos países esto es a nivel global, 55 países en este caso. Hay países donde la confianza hacia estas instituciones no supera el 15%. Es decir, yo lo que me pregunto es no a dónde van nuestras democracias, sino cómo es que hasta ahora nuestras democracias más o menos hayan aguantado con niveles tan elevados de desconfianza. Y ahí tenéis otro dato que es también, yo creo, interesante, ¿no? El apoyo por parte de personas que ha aumentado considerablemente en la mayoría de los casos, ¿no?, en algunos de forma más marcada, en otras un poco menos, pero que ha ido en aumento en los últimos 8 años aproximadamente, de personas que dicen lo que estaría bien es un gobierno de los técnicos, un gobierno de los expertos. Y esta es otra cuestión interesante, porque sabemos que en una democracia representativa, pluralista y liberal, ¿no?, si entregamos, ¿no?, el gobierno solo a los expertos, bueno, ya no es una democracia tal y como la concebimos o pensamos concebirla, ¿no? Ahora, este es el panorama y siento haberos alegrado la tarde. ¿De qué hablamos cuando hablamos de democracia, ¿no? Ese es un tema enorme. Sencillamente aquí voy a hacer 2 apuntes. Aquí tenéis algunas obras, digamos, algunas muy conocidas, ¿no?, como es La democracia, una serie de escritos ya muy famosos de Robert Dahl, o La teoría
de la democracia de Norberto Bobbio, ¿no? Que plantean algunas de estas cuestiones, sobre todo una gran diferencia, ¿no? Que es la diferencia entre democracia procedimental, ¿no? Una democracia basada en las normas, es decir, que haya elecciones libres, ¿no? Que sea una democracia representativa, digamos, que funcione correctamente respetando una serie de reglas del juego, y lo que en cambio es una democracia sustantiva, es decir, una democracia no solo basada en las normas, sino en los fines, por ejemplo, la justicia social. De hecho, hay una filósofa política escandinava, que es Sofia Nanström, que estuvo además hace poco aquí en el SSB, que escribió este libro hace unos años, que es El espíritu de la democracia, The Spirit of Democracy, donde ella justamente ahonda en este tema, ¿no? En esa idea de este concepto reduccionista que se ha ido imponiendo de la democracia, ¿no? Parece que una democracia solo existe cuando justamente las normas se respetan, ¿no? Ella dice, atención, si volvemos un poco atrás y vamos a leer la gente que planteó, sobre todo tras de las revoluciones liberales de hace casi 2 siglos y medio ahora, ¿no? La francesa y la americana, el concepto de democracia, vemos cómo se ha ido separando, sobre todo en los últimos 40 años, la cuestión social, ¿no? Entonces, puede haber democracia sin igualdad, sin una atención puesta en la cuestión social, y yo creo, digamos, que ahonda en una cuestión que es clave, ¿no? Que sobre todo tras la hegemonía neoliberal se ha ido en parte perdiendo, y sobre todo tras el final de la Guerra Fría y la derrota, para así llamarla, del comunismo, ¿no? Y esto además abre otra cuestión que yo creo que es interesante, ¿no? La última pregunta que tenéis aquí en este pantallazo, ¿no? Que al final es una cosa que ya hace unos años planteó Luciano Canfora, ¿no? Que es un historiador de la época clásica, que escribió ese libro también traducido en castellano sobre la democracia, historia de una ideología, ¿no? Que es una lectura muy aconsejable. Es decir, si esto que estamos viendo, ¿no? Los sondeos, los resultados de los sondeos que os mostraba antes, y también la reflexión, por ejemplo, de Nanström, si esto explica el éxito de regímenes autoritarios que al final atienden, al menos parcialmente, las necesidades materiales de los ciudadanos y las ciudadanas, y dejan en un segundo lado la libertad, ¿no? Y es la pregunta, por ejemplo, que todo el mundo se hace cuando miramos los resultados de las elecciones en países como Rusia, elecciones, pongámosles comillas, o India, que está votando ahora, ¿no? Hasta el mes de junio en unas elecciones enormes, ¿no? Es decir, fijaros en estos datos. Este es un estudio de 2009, ¿no? Estamos solo en Europa, pero vemos una clara diferencia entre el oeste y el este de Europa. A la pregunta que se le hacía a los ciudadanos si preferían una economía fuerte o una buena democracia. Fijaros la diferencia enorme entre algunos, y no todos en 2009 ya, de los países de la Europa occidental y de la Europa oriental. Es decir, en Hungría, en Lituania, en Rusia, en Ucrania, en Bulgaria, en Polonia, un poco menos en Polonia, hay una gran mayoría de personas, ¿no? Alrededor del 70, 70 y pico, casi el 80%, que dice preferimos una economía fuerte. Que quiere decir, al fin y al cabo, también, pensando en el pasado de esos países, ¿no? Atender hasta un cierto punto en las necesidades básicas, ¿no? De la gente, ¿no? Vivir decentemente, ¿no? Y que el Estado me garantice una serie de cosas. Mientras en el oeste de Europa, ¿no? Vemos una mayoría, pero a veces no tan clara, de personas que opinan es más importante tener una buena democracia, ¿no? Ahí hay dos países ¿no? Hay tres países que un poco desentonan en esta diferencia este-oeste. Uno es Italia, donde ya la mayoría de gente, en un momento en que se vivía desde hace tiempo con la crisis económica, una crisis política que venía desde principios de los 90, prefiere una economía fuerte. También Estados Unidos y también el tema de el Reino Unido, digamos, donde las diferencias son menos marcadas, ¿no? Y luego hay otra cuestión que es importante, ¿no? Democracia sustantiva, ¿no? O una democracia, como decíamos, procedimental, se junta con una cuestión de fondo. Una democracia no solo funciona si funcionan las reglas del juego, sino si todos los elementos que deberían estar en una democracia, ¿no? Representativa pluralista existen y funcionan. No es solo de que hay elecciones libres y que el Parlamento funcione
¿no?, de una forma correcta. Los cuerpos intermedios son fundamentales. Aquí veis dos datos, más o menos a nivel, digamos, transnacional, sobre la cuestión de los partidos y de los sindicatos. Y lo que vemos a grandes rasgos a escala mundial es cómo tanto los partidos como los sindicatos han ido perdiendo a lo largo de los últimos 30 años aproximadamente, sobre todo a partir de los años 90, el número de afiliados de una forma abrumadora. Es decir, hoy en día no es que no existan partidos y sindicatos, sino que podríamos decir que son la sombra de lo que eran. Ahora alguien me dirá, bueno, se lo han ganado con pulso, ¿no? Es decir, el desinterés de la gente para participar en la vida política a través de estos cuerpos intermedios. Ahora bien, los partidos por un lado y los sindicatos por el otro venían a ser, si me pasáis la metáfora, una especie de barrera, una especie de anticuerpos en una sociedad para evitar, digamos, la propagación de una serie de discursos rupturistas y muchas veces antisistema. Es decir, una democracia funciona bien si hay unos cuerpos intermedios que pueden tener, digamos, desarrollar una función de correa de transmisión entre territorio y ciudadanía por un lado e instituciones por el otro. Es decir, canalizar a través de las vías democráticas, ¿no?, las demandas, las frustraciones, la rabia de las personas. No es que hace 40 años todos los partidos lo hacían bien, pero bueno, podían hacerlo bien y sobre todo tenían estructuras en el territorio que le permitían, si acaso, hacerlo. Hoy en día eso es mucho más difícil. Y pensad también muchos partidos nuevos que han surgido, que son partidos, diríamos, virtuales o partidos que tienen un arraigo territorial absolutamente débil, ¿no? En el caso de los sindicatos no es exactamente lo mismo, pero es parecido. Y eso también se conecta evidentemente con el paso de una sociedad fordista a una sociedad postfordista y el número de trabajadores afiliados ha bajado mucho, ¿no? Esto evidentemente abre muchas cuestiones, ¿no? Pero lo quería aquí remarcar por el tema, digamos, de la importancia de los cuerpos intermedios, ¿no?, para que una democracia funcione. Ahora, añadamos otro elemento a ese panorama bastante sombrío, ¿no?, y que además en este 2024, que es un año de elecciones importantes, quizás lo va a ser más, me temo, ¿no?, que es la que algunos han llamado una oleada autoritaria, ¿no?, utilizando diferentes términos, y ahora algo diremos al respecto. Aquí tenéis las caras de varios líderes de formaciones, inclusive de gobiernos de extrema derecha en Europa y América Latina, del pasado Trump y Bolsonaro, pero no sabemos si también del futuro en ese caso, o del presente, como Meloni, Milei o Orbán, o también líderes autoritarios que quizás no sería tan correcto definir exactamente de extrema derecha desde un punto de vista ideológico, pero digamos que se insertan, ¿no?, en esta misma oleada autoritaria y que vienen gobernando en algunos casos desde hace mucho tiempo. Putin desde prácticamente finales del milenio pasado, Modi, que casi seguramente va a ganar las terceras elecciones consecutivas y está gobernando, no lo olvidamos, aunque hablemos poco de ello, del país con más población en el globo, India, estamos casi a 1.500 millones de habitantes, y luego un personaje de un país muy pequeño, pero bastante sintomático por esta ola de autoritarismo securitario, ¿no?, que es y punitivista, que es Nayib Bukele en El Salvador, que empieza a tener ya, digamos, followers, en el sentido de líderes políticos que quieren copiar su manera, digamos, de gobernar, no solo a través de las redes sociales, sino, por ejemplo, con una mano dura que conlleva, en algún caso sí, la resolución, o al menos así parecería, de la criminalidad, ¿no?, las maras en El Salvador, pero por otro lado, pasarse por el forro cualquier derecho democrático, ¿no?, para decirlo de una forma coloquial. En Ecuador está pasando algo similar. Justo ayer se votó un referéndum, quizá lo habéis visto, bueno, con 9 preguntas, 11 preguntas, 9 de las cuales iban en esa dirección, digamos, de medidas un poco al estilo de Bukele, ¿no? Y al lado tenéis unos gráficos que nos muestra algo que ya es bastante obvio, pero que yo creo que los gráficos a veces nos muestran, ¿no? En la rapidez de la información y de los cambios a veces perdemos de vista un poco las tendencias, ¿no? En diferentes países, en ese caso europeo, desde Francia, Suecia, Austria, Italia, Portugal, España, etcétera, el aumento de voto para partidos de extrema derecha. Entonces vemos que hay una tendencia generalizada y que se repercutirá en las elecciones, por ejemplo, de este año. Ahora,
Y luego esto nos permite conectarnos, por ejemplo, con el tema también del fascismo y de lo que pasó hace un siglo, ¿no? La violencia es nuevamente una herramienta legítima para algunos de estos líderes, de estas formaciones, de estos movimientos, tanto en Europa como, por ejemplo, en las Américas, ¿no? Las escenas, tenéis aquí dos fotografías del asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio, siguen marcando mucho, ¿no? Nuestra interpretación de lo que está pasando al otro lado del charco. Habéis visto quizá que ha salido una película que se llama Civil War, Guerra Civil, que justamente es una distopía, pero las distopías son muy interesantes para entender los miedos del presente, ¿no? Civil War nos muestra una sociedad absolutamente donde el país que se considera el fundador de la democracia a nivel occidental, Estados Unidos, se ha convertido en un país dilaniado por una guerra civil, evidentemente donde la democracia brilla por su ausencia, ¿no? En un futuro quizás no tan lejano. Las escenas que tenemos aquí del Capitolio, pues bueno, si nos lo hubiesen mostrado hace 10 años, creo que hubiésemos pensado que era una distopia, ¿no? Una película o una novela, una graphic novel distópica. Bueno, es algo real y es algo además que está impactando, no ha sido un fuego fatuo, me temo, ¿no? No olvidemos que hay entre el 30 y el 40% de los electores republicanos en Estados Unidos que piensan que Trump ha ganado las elecciones y se la ha robado. Es decir, ¿hasta qué punto entonces, digamos, hay un respeto de los valores democráticos y de las reglas del juego democrático? Y luego añadimos otro elemento sobre el cual volveremos más tarde. Esta gente piensa defender en gran mayoría la democracia. Veremos luego algo al respecto. Los acontecimientos de un año, más o menos hace un año en Brasil, ¿no? En la plaza de los tres poderes de Brasilia, algo similar. Hemos tenido, digamos, a pequeña escala en España algo que se acercaba, ¿no? Con el mal llamado Noviembre Nacional y el sitio de la sede del PSOE en calle Ferraz, cuando se formó el gobierno liderado por Pedro Sánchez el pasado mes de noviembre. Ahora bien, todo esto, los elementos que estamos viendo, una subida de las extremas derechas, un debilitamiento de las democracias liberales, representativas, pluralistas, el modelo occidental que conocemos en la época contemporánea. Y, por ejemplo, la vuelta de la violencia nos pone delante de una cuestión, que es, digamos, un fantasma que recorre el mundo y que no es el fantasma del cual hablaban Marx y Engels hace un siglo y medio, sino que es el fantasma del fascismo. Es decir, estamos delante de un fascismo reloaded, de alguna manera. Ahí veis esa imagen que juega, ¿no? Mezclando con la inteligencia artificial, un poco 1.0, diría, Trump con Mussolini, ¿no? Es decir, estamos hablando al final de lo mismo. Hubo una obra breve, porque se trataba de una conferencia luego transformada en un pequeño panfleto, en un ensayo de Umberto Eco, a mediados de los años 90, una conferencia que dio en Estados Unidos en el 95 exactamente, que se transformó en ese pequeño libro titulado Fascismo Eterno, ¿no? Donde Eco acuñó el concepto de urfascismo, ¿no? Imagino que lo habéis oído, ¿no? Porque se cita bastante también en la prensa, ¿no? Eco venía a decir en la práctica, hay una serie de elementos, 14 él nombraba, como el nacionalismo, el machismo, la violencia, ¿no? El autoritarismo, etcétera, etcétera. Cuando nos encontramos delante de uno de estos elementos, utilizado por un partido, un líder político, nos encontramos delante de una posible nebulosa fascista, ¿no? Y entonces, al final, digamos, mostraba una especie de fascismo que, como un ave fénix, resurgía de sus cenizas, no había desaparecido del mundo tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial en 1945 y se encontraba, digamos, nuevamente, a finales en ese caso del siglo pasado y también en la actualidad, con un protagonismo político o también una presencia social, ¿no? Ahora bien, esta tesis ha sido muy criticada prácticamente por todos los historiadores o los politólogos que han estudiado el fascismo en la época de entreguerras, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, algunos libros de algunos de los autores más famosos, ¿no? Como Roger Griffin, como Federico Finkelstein, como Emilio Gentile, como Enzo Traverso, ¿no? Enzo Traverso, por ejemplo, que de hecho volverá a Barcelona dentro de poco porque tendrá un premio por parte de la Universidad Autónoma, ¿no? Un doctor honoris causa por su larga carrera.
viene a hablar en ese libro que se tradujo en castellano como Las nuevas caras de la derecha, publicado en 2018, del fascismo como un obstáculo. Es decir, el fascismo es un obstáculo para entender lo que está pasando en los últimos 10, 20 años en el campo de las derechas y la transformación que está viviendo con líderes y políticos como las caras que hemos visto en las fotografías anteriores. Roger Griffin, por ejemplo, que además tiene diferencias en la interpretación del fascismo contraverso con Gentile, ¿eh? No es que piensan todo lo mismo sobre lo que fue el fascismo en los años 20-30 del siglo pasado, viene a remarcar algo similar, ¿no? Viene a remarcar, por un lado, que el fascismo como concepto, como término, sufrió una inflación semántica y entonces se ha utilizado tanto hasta no solo convertirlo en un insulto, sino en convertirlo en una moneda sin valor, ¿no? Es decir, se ha evaluado su significado, ¿no? Se ha perdido el significado de ese concepto, de ese término. Y por otro lado, Emilio Gentile, salió en el 19 en España este libro, ¿no? Que un libro muy divulgativo, muy útil, ¿Quién es fascista?, del mismo historiador romano, que dice: no podemos prescindir del fascismo histórico para definir quién es fascista, ¿no? Ni utilizar el término fascista para movimientos políticos que no presentan en absoluto sus características peculiares o incluso tienen características opuestas al fascismo histórico, ¿no? El fascismo histórico, es decir, el fascismo que nació tras la Primera Guerra Mundial, en concreto en la Italia de 1919, que se expandió a lo largo del continente en las 2 décadas siguientes, ¿no? Y que tuvo evidentemente como principal representante, si así queremos definirlo, Adolf Hitler, ¿no? Tras la llegada al poder en el 33 en Alemania, y que fue derrotado militarmente en 1945 por la alianza de las democracias liberales capitalistas, ¿no? Estados Unidos y el Reino Unido principalmente, y la Unión Soviética y el comunismo, ¿no? Entonces, un fascismo histórico, ese es el fascismo histórico, y dice, no podemos prescindir de lo que fue el fascismo como movimiento político y como ideología, y entonces llamar con ese concepto, con ese término, con ese nombre, movimientos políticos, ideologías, líderes políticos que tienen poco que ver con lo que fue el fascismo. Simplificando mucho, el fascismo no fue solo autoritarismo, digamos, hipernacionalismo y xenofobia, con la clara declinación del antisemitismo, sino que fue una ideología, un movimiento político que tenía también otras características nucleares, unos pilares clave que no encontramos en las extremas derechas de hoy en día. Y atención, decir esto no quiere decir que las extremas derechas de hoy en día no sean un peligro, una amenaza. Yo creo que son personalmente la mayor amenaza existente para los valores democráticos, unas sociedades democráticas y la misma existencia y supervivencia de las democracias liberales pluralistas. Pero bueno, llamarlas fascismo no es correcto y sobre todo nos impide, ¿no?, ver lo que está pasando, ¿no? Un poco como veis en este pantallazo de una forma irónica, ¿no? Una Marine Le Pen que se pone unas gafas de sol. Si utilizamos las gafas del fascismo no vamos a entender Marine Le Pen y tampoco Giorgia Meloni o el mismo Javier Milei, para ir un poco más lejos, ¿no? Es decir, el fascismo tenía una serie de características, como son, por un lado, ¿no?, la utilización de la violencia como herramienta política. Ahora, luego podemos debatir, porque antes ya he introducido este tema, si hoy en día la violencia vuelve a ser una herramienta política. Pero hay una diferencia, de todos modos, hasta el día de hoy, no sé, dentro de 5 o 10 años, capital, yo creo, con la experiencia de hace un siglo, ¿no? Es decir, los fascismos eran partidos milicia. Las fuerzas paramilitares eran un elemento clave de la organización partidista de esas formaciones, en Italia, en España, en Alemania, en otros países europeos. Y la violencia era una herramienta legítima para asesinar a opositores políticos. Hoy en día no vemos todavía lo mismo. Vemos grupos que no están coordinados como falanges internas a los partidos, que en algunos casos han mostrado, como en el Capitolio hace 2 años y pico, ¿no? 3 años y pico, perdón, utilizar la violencia, ¿no? Por otro lado, otro elemento importante, los fascismos nacieron en la época de las sociedades de masas y de los partidos de masas. Entonces, no solo eran partidos milicias, sino que eran partidos que se proponían encuadrar a las masas en grandes organizaciones,
que una vez llegadas al gobierno no eran solo organizaciones, digamos, el mismo partido político, sino eran organizaciones que encuadraban a la juventud, en las diferentes franjas de edad, que encuadraban a las mujeres, que encuadraban a los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tampoco es un elemento que vemos en la sociedad líquida, citando una vez más a Bauman, ¿no?, o gaseosa de la actualidad. Por otro lado, otro elemento importante para entender los fascismos es el que veis aquí, ¿no?, en buena medida con estas imágenes, ¿no?, más bien del presente, ¿no? Ahí veis la cita de Roger Griffin de una definición breve que intentó Griffin hace 30 años. El fascismo es una ideología política cuya esencia mística, en sus distintos cambios, es una forma palingenética de ultranacionalismo populista, ¿no? Ha sido criticada esta definición, pero aquí hay un elemento importante que nadie ya cuestiona en quien ha trabajado el fascismo histórico, que es el elemento de la palingénesis. Los fascistas, es decir, querían revolucionar de abajo arriba las sociedades, crear hombres y mujeres nuevos, ¿no? Es decir, no miraban hacia el pasado, sino hacia el futuro. Mirar hacia el futuro no es de por sí algo positivo, depende cómo lo imaginas ese futuro y qué quieres hacer. El fascismo miraba hacia el futuro, ¿no? Las extremas derechas de hoy en día miran hacia el pasado, ¿no? Hay quien habla, como el politólogo francés Dominique Régnier, del dolor del duelo, ¿no? El duelo por no poder volver a ese pasado. Eso pero no quita que todas las referencias que hacen, inclusive en sus principales eslóganes, estas formaciones políticas miran hacia el pasado. Es decir, el intento de volver, o al menos vender la imagen de querer volver a una Arcadia feliz, a una edad dorada, que ahora ha desaparecido o está declinando de una forma preocupante, según ellos, ¿no? El Make America Great Again. Volvemos, ¿no? Volvamos a hacer grande de nuevo América. Es la hora de hacer a España grande otra vez. La copia, el plagio, diría yo, de Vox en sus primeros tiempos. Para no ir muy lejos, Silvia Oriols, que posiblemente va a entrar con Alianza Catalana en el Parlamento en las próximas elecciones autonómicas, que es, digamos, lo mismo que Vox, solo con los colores de, bueno, la bandera con otras franjas, ¿no?, como sabemos. Salvem Ripoll, ¿no?, y Salvem Catalunya es el eslogan. No es volvamos a hacer grande, pero es lo mismo, salvamos, ¿no?, de algo que se está perdiendo, ¿no? El mismo Javier Milei en Argentina, que tiene características muy peculiares, si queremos, ¿no?, no solo en su personaje, sino también en su propuesta política, sobre todo desde el punto de vista económico, pero también habla, ¿no?, de volver a Argentina, tiene que volver a ser una gran potencia. Siempre esta vuelta al pasado, ¿no? Y esto es un elemento importante para una ideología, ¿no? Evidentemente tenemos que contextualizarlo, ¿no? Podríamos añadir otro elemento, pero me quiero centrar sobre todo en esto porque yo creo que es interesante también para lo que vemos después. Si el fascismo es un obstáculo, y luego si queréis, ¿no?, podemos volver en la parte de debate, ¿no?, de esta sesión sobre este tema u otros de los temas que estoy tocando, hay otro obstáculo o escollo, que es el del populismo, ¿no? Populismo es otro concepto que hoy en día, digamos, sobre el cual se han gastado ríos de tinta, ¿no?, o se han vertido ríos de tinta desde hace como mínimo 10-15 años, ¿no?, y se ha convertido más bien en un cajón desastre. Yo suelo hacer siempre a los estudiantes el ejemplo de las elecciones francesas de hace 2 años, ¿no?, que volvió a ganar Emmanuel Macron, ¿no? Segunda clasificada Marine Le Pen, tercer clasificado que no pasó a segunda vuelta Jean-Luc Mélenchon. Los tres han sido definidos populistas y han reunido más de un 70% del voto, ¿no?, prácticamente de los franceses que votaron en esas elecciones presidenciales. Un populismo de extrema derecha, un populismo de izquierda radical, en el caso de Mélenchon, y un populismo de extremo centro, o se dice, ¿no?, en el caso de Emmanuel Macron. Es decir, si todos son populistas, ¿el populismo de qué nos sirve para entender lo que está pasando en el mundo, sobre todo desde el punto de vista ideológico y de culturas políticas, ¿no? Y aquí también hay un gran debate entre los especialistas. Casmude, por ejemplo, que también ha estado el año pasado justamente aquí en SSB, que es uno de los mayores expertos en estas cuestiones, en un libro además que sea, bueno, más de un libro, pero este es uno de los más recientes y que se encuentra con facilidad, Populismo, una breve introducción, escrito con Cristóbal Rovira Caldásser, ¿no?, defiende que el populismo es una ideología, ¿no?, y Mude viene a decir que es una ideología delgada, ¿no?, una ideología fina, es decir, una ideología que se puede sumar a otras ideologías, y esto explicaría por qué tenemos populismos de izquierda y populismo de derecha. Populismo más nacionalismo,
tenemos un populismo de derecha o extrema derecha, populismo más socialismo, para así decirlo, un populismo de izquierda más o menos radical. Podemos, Syriza, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, por ejemplo. Hay quien, en cambio, define el populismo. Aquí tenéis, por ejemplo, otros especialistas como Benjamin Moffitt, Marc Lazar o el mismo Ernesto Laclau, que definen el populismo no una ideología, y yo apuesto más por esa segunda opción, porque no existe un corpus doctrinal. Una ideología tiene que tener un corpus doctrinal. El populismo no lo tiene. Si queréis, lo tiene el peronismo, que ha sido definido, ¿no?, la experiencia de mayor éxito del populismo. Y ahí también lo podríamos debatir. Pero digamos que los textos de Perón no han sido asumidos y adoptados por los populistas de otros países, ¿no? Es decir, faltando un corpus doctrinal, el populismo es más bien un estilo político, una manera de hacer política o inclusive una lógica, como decía Laclau, una estrategia o un lenguaje, ¿no?, como un filósofo catalán que es Ferran Sáenz Mateu, ¿no?, ha comentado también y ha explicado muy bien en un libro que se publicó hace unos años. Y de hecho hay quien habla, ¿no?, por ejemplo el politólogo norteamericano Mark Lilla, ¿no?, de si vivimos en una fase populista, ¿no? Estamos en una fase marcada por el populismo. Lilla reflexiona, digamos, con las categorías norteamericanas, ¿no? Y Lilla, por ejemplo, viene a decir, entre los años 30 y los años 70 se vivía en una fase rooseveltiana. También después de la muerte de Franklin Delano Roosevelt. ¿Por qué? Porque, digamos, el modelo de sociedad y de tipo de relación entre política y economía y la manera de hacer política, ¿no?, que Roosevelt planteó a partir del 33 con el New Deal para salir de la gran recesión, ¿no?, de la crisis económica del 29, se mantuvo a grandes rasgos en sus líneas importantes, también con presidentes republicanos en las décadas siguientes, por ejemplo, Eisenhower, ¿no? Y luego dice, luego ha venido, que sería, digamos, la contrarrevolución neoliberal, una época que sería la época del modelo reaganiano, que se ha mantenido a grandes rasgos también con presidencias demócratas como la de Clinton o de Obama, ¿no? Ahora viene a decir, bueno, quizás ahora nos encontramos en una nueva fase, el modelo neoliberal está declinando y tenemos varios, ¿no?, elementos que nos lo muestran de forma casi cotidiana, si miramos datos económicos, ¿no?, la movilidad de los capitales, la crisis que está viviendo la globalización, ¿no?, tal y como se había planteado en los últimos 40 años, y estamos quizás en una fase populista, ¿no?, que ha empapado la política. Y de hecho, Diamanti y Lazar, que son dos politólogos, uno italiano y el otro francés, han acuñado el concepto de pueblocracia, ¿no? No solo una crisis de nuestro modelo de democracias liberales, no solo entonces esa presencia de lo que algunos han llamado populismo, sino también una personalización de la política con el debilitamiento de los cuerpos intermedios, ¿no? Ahora, intentando un poco cerrar poco a poco el círculo, ¿no?, en los 20 minutos más o menos que me quedan como mucho. Yo planteé en ese libro que antes citaba Paula, con bastante provocación, si queréis, un poco de sorna, el concepto de extrema derecha 2.0. ¿No? ¿Por qué extrema derecha 2.0? Por un lado, porque justamente las gafas del fascismo no son las gafas correctas para interpretar la actualidad, ¿no?, lo que comentaba antes. Y entonces, este tipo de extrema derecha que vemos hoy en día, Meloni, Le Pen, Trump, Bolsonaro, Milei, Abascal, etcétera, etcétera, con sus matices y con sus peculiaridades que dependen de los contextos nacionales, pero son distintas a los fascismos históricos. Hay elementos de continuidad, en algunos países pueden ser más marcados, en otros quizás no tanto, pero también se ha renovado, se han actualizado, utilizando, ¿no?, un término más bien de ámbito católico, ha habido un aggiornamento, ¿no?, como se decía en el Concilio Vaticano II, un aggiornamento del fascismo histórico en lo que son las nuevas extremas derechas, ¿no? Por otro lado, yo creo que es importante también entender todos estos fenómenos que parecen muy peculiares, muy hijos de su país, ¿no?, y de su contexto, como una gran familia global, ¿no? Es decir, es útil entenderlos como una macrocategoría, ¿no?, porque son más las cosas que comparten respecto a las cosas que tienen como diferencias o como divergencias, ¿no? Y ahora diré algo al respecto. Y, por otro lado, el 2.0 viene a remarcar otra cuestión, que es la importancia de las nuevas tecnologías, ¿no? Ahora,
para hablar en plata, no creo que Trump haya ganado, y sería equivocado además afirmarlo, haya ganado las elecciones en 2016 por el escándalo de Cambridge Analytica. Es decir, la perfilación de datos, una propaganda, ¿no?, personalizada, bombardeando a la gente. Ha sido un elemento más. Pero no es que solo gracias a las nuevas tecnologías y a la propaganda digital, las fake news, que estas formaciones políticas han aumentado sus consensos y en algunos casos han ganado el gobierno de algunos países. Pero sí que es un elemento importante a tener en cuenta, algo que veremos ahora, sobre todo para la capacidad de difundir su discurso político en el medio y largo plazo. Hago un spoiler sobre lo que diré dentro de poco. Uno de los principales objetivos de estas formaciones políticas, que no lo vienen pensando desde hace 5 años o 7 años, sino que, ¿no?, en algunos think tank, fundaciones, ¿no?, ambientes se vienen pensando desde hace más de medio siglo, es la necesidad de ganar la hegemonía cultural. Y para ganar la hegemonía cultural, uno de los elementos, no el único, es el, obviamente, de difundir y hacer más aceptable tus ideas, tu discurso político. Es decir, en ese sentido, las redes sociales han sido una posibilidad de acelerar muchísimo este proceso que se venía dando ya antes a través de medios, llamémoslos así, tradicionales, ¿no? Ahora, la frase que veis al final aquí es una forma de parafrasear a un historiador español que fue uno de los primeros que estudió la historia de Falange, ¿no?, un libro que salió en 1980-82. Ricardo Chueca, ¿no? Ricardo Chueca, ¿no?, en el cansino debate ya en aquel entonces sobre si el franquismo era un fascismo tout court o era un régimen autoritario, quizá con algún elemento fascista, ¿no? Aquí no entramos en esto, pero es un debate que se sigue dando entre los especialistas, vino a decir, bueno, mirad, cada país da vida al fascismo del que necesita, que parece una cosa muy simplista, pero yo creo que es una cosa muy acertada. Es decir, lo que Chueca venía a decir es, cada país da vida al fascismo del que necesita, teniendo en cuenta sus culturas políticas, las culturas políticas que existen en ese país, las tradiciones políticas que existen, el contexto político existente en un determinado momento. Ahora, yo creo que podemos utilizar, digamos, esa misma intuición para entender la actualidad, ¿no? Cada país da vida a la extrema derecha de la que necesita. Y entonces en Argentina será más paleolibertaria, porque ha surgido una persona como Milei y porque ha habido 20 años de hegemonía kirchnerista, o peronista si preferís, ¿no? En Italia tendrá sus características porque Italia viene de donde viene. En España tendrá sus características porque hay un pasado, ¿no?, del canon reaccionario nacionalista español que se remonta, ¿no?, a Menéndez y Pelayo, ¿no?, pasa por Ramiro de Maeztu, el nacional catolicismo franquista, y llega hasta la actualidad con Vox, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué tienen en común estas formaciones políticas? Y son cosas todas que conectamos con esta idea, digamos, de si estamos yendo hacia una democracia autoritaria, y es algo que yo creo tocamos con mano lamentablemente cada día, que son una serie de, por un lado, referencias ideológicas comunes, ¿no? Tienen una serie de puntos, digamos, en su ideología que comparten, ¿no? Desde el ultranacionalismo a todo lo que se vincula con el nacionalismo y la xenofobia, es decir, por ejemplo, el nativismo, ¿no?, el identitarismo, la islamofobia, sobre todo en Europa o en Estados Unidos, el rechazo a la inmigración, pero luego tiene también todo lo que se conecta con la crítica de las entidades supranacionales, es decir, entonces la recuperación de la soberanía nacional, el euroescepticismo en el caso europeo, la crítica al multilateralismo, pero también con el orden liberal internacional, el antiglobalismo. Si os habéis fijado, estas formaciones políticas a menudo, el mismo Vox, por ejemplo, dice que una de las grandes amenazas es el globalismo, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué es este globalismo, no? ¿Es la globalización? No es exactamente lo mismo, porque si luego nos fijamos, digamos, estas formaciones políticas, ninguna critica el modelo económico, ni mucho menos capitalista, pero tampoco el neoliberal. Puede haber matices, pero no lo critican. Lo que critican es el orden liberal post-1945, es decir, el multilateralismo, ¿no?, que tiene una serie de instancias desde las Naciones Unidas hasta el Fondo Monetario Internacional, si me apuráis, ¿no?, o la Organización Mundial del Comercio, que han intentado tras el 45, en algunos casos decentemente, en otros bastante mal quizás, pero evitar nuevos conflictos mundiales, ¿no?, y resolver en foros internacionales una serie de problemáticas, ¿no?
Bien, es eso, digamos, que critica en ese sentido, es el antiglobalismo, ¿no? Vox, por ejemplo, ¿no? ¿Os acordáis la Agenda España que fue lanzada en 2021? Era una respuesta a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que son considerados, ¿no?, según Vox, uno de los grandes enemigos de España, las Naciones Unidas, ¿no? Y luego tenemos otro elemento que yo creo que también es muy importante, evidentemente los valores conservadores, sobre cómo tiene que ser regida la sociedad y, digamos, el autoritarismo representado por políticas de ley y orden, pero luego otra cuestión que yo creo que es muy interesante y muy importante, que es el antiprogresismo. Es decir, sí, hasta los años 90 aproximadamente, la gran bandera de las derechas extremas y no, también las mainstream, era el anticomunismo, ahora tenemos el antiprogresismo que en buena medida ha sustituido el anticomunismo. En algunos países todavía se utiliza el concepto de comunismo, ¿no? La misma Isabel Díaz Ayuso, si os acordáis, en la campaña electoral de 2021, comunismo-libertad, ¿no? En América Latina también se habla más de comunismo, pero en general es la dictadura progre, lo que ha sustituido el comunismo, ¿no? Donde el progresismo además es una entidad que no sabemos muy bien lo que es, porque no es que hay el partido progresista con una internacional en el mundo, ¿no? Sino que sería la izquierda, que sería según ellos hegemónica, ¿no? Y que nos impone cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que vestirnos, ¿no? Nos censura y esto le permite, cosa que volveremos a ver ahora rápidamente, defender o presentarse como los defensores de la libertad, inclusive la libertad de expresión. Ahora, hay algunas divergencias, las veis también representadas en algunas de estas fotos. Salvini, que se deja fotografiar, ¿no?, con el careto de Putin en su camiseta en la Plaza Roja. Hay otras formaciones que son, en cambio, filoatlantistas, ¿no?, defienden la OTAN o son directamente rusófobas, pensamos a los polacos de Ley y Justicia, entonces ahí hay divergencias geopolíticas. Hay divergencias en la economía. Le Pen, digamos, que habla de políticas sociales solo para franceses, obviamente, y no para extranjeros o inmigrantes. Y un Javier Milei que dice que quiere destruir el Estado, ¿no?, con esa propuesta que algunos han llamado anarcocapitalista o paleolibertaria, ¿no?, o miniarquista. Y luego también en los valores vemos matices, ¿no? Es decir, Geert Wilders, que ha ganado las elecciones holandesas en Países Bajos hace poco, está a favor del matrimonio homosexual. ¿Os imagináis Santiago Abascal defender el matrimonio homosexual? De momento no, ¿no? De entrada no, como se dijo hace un tiempo para un referéndum, ¿no? Es decir, hay matices, ¿no? Esto no quita pero que estamos hablando de una misma familia política, también porque se conocen, se encuentran, han entablado a lo largo de todos estos años amistad, en algunos casos relaciones políticas muy estrechas, y por otro lado, tema muy importante que se conecta también con eso que os comentaba antes, digamos que es algo que no empieza hace 5, 6 años o 10 años, sino que viene de antes. Existe una tupida red de fundaciones, think tank, asociaciones, ONGs, etcétera, etcétera, en algunos casos que se presentan como independientes, aunque luego no lo son del todo, que vienen trabajando para elaborar una agenda común, para crear foros donde justamente pueda encontrarse esta gente y también para proponer políticas legislativas que han tenido éxito en algunos lugares y que se pueden así aplicar en otros. Desde, por ejemplo, la Conferencia Política de Acción Conservadora, ahí veis el señor Orbán, que organizó en 2022 la primera edición en Hungría, que es un think tank de la derecha norteamericana, que pero ya tiene ganglios en Brasil, en México, en Hungría, en Japón, en Australia, o las organizaciones del integrismo cristiano, el Congreso Mundial de las Familias, del cual es miembro Hazte Oír, del señor Arzuaga, muy vinculado a Vox desde sus inicios, y que ha creado otra red internacional que se llama Citizen Go, que existe en 15 países, campañas antiaborto, en defensa de la familia tradicional o natural, como se llama, contra los derechos LGTBI, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta es solo un poco la punta del iceberg. Para daros un ejemplo, las campañas antigénero en Europa entre 2009 y 2018 fueron financiadas, según un estudio del Parlamento Europeo, con alrededor de 800 millones de dólares por parte de diferentes asociaciones, fundaciones, think tank. El título del informe era Top of the Iceberg. Es decir, oye, aquí hemos estudiado durante 3 años para ver todo lo que se ha financiado y hemos encontrado solo la punta del iceberg. 800 millones de euros, perdón, no de dólares. Ahora, otra cosa interesante vinculada a las nuevas tecnologías, se los comentaba, es que estas formaciones políticas también comparten estrategias
comunicativas y políticas, ¿no? Desde el tacticismo pueden cambiar de posición lindando la incoherencia de forma bastante rápida y parece que esto, digamos, no les despeine, ¿no? Le Pen pedía la salida del euro junto a Salvini, ¿no? Hace 10 años aprox, y ahora dicen que son europeístas convencidos y que quieren hacer que la Unión Europea funcione mejor, ¿no? Las posturas sobre, por ejemplo, la pandemia, si os acordáis de Vox, entre febrero y abril, cómo cambiaron, ¿no? Al cabo de pocas semanas. La propaganda digital, ¿no? Que no es solo lo que comentaba antes, sino que tiene también una consecuencia, yo creo, importante, que es la habilidad para marcar el debate político. Es decir, que se hable de los temas de los cuales quieren que se hable y de la forma como ellos quieren que se hable. ¿Cómo hablamos de la inmigración hoy en día? O sea, uno, ¿por qué hablamos tanto de la inmigración? Dos, ¿por qué de la inmigración hablamos solo de una manera, digamos, como una amenaza, ¿no? Discurso, digamos, de la seguridad y el peligro. Y luego, evidentemente, hay otras estrategias, aquí lo dejo, pero como la perfilación de datos, etc. Pero lo que es interesante, yo creo que es esta capacidad, habilidad que tienen de haber entendido la centralidad de las guerras culturales y haber utilizado lo que son las guerras culturales para polarizar más a la sociedad de una forma afectiva, crispar más el ambiente, marcar más el debate político, lo que os decía, a veces romper los clivajes izquierda-derecha y, digamos así, pescar luego en río revuelto, ¿no? Y además, aquí volvemos al tema de la desconfianza que decía antes, ¿no? Aumentar la desconfianza. Una sociedad más desconfiada es una sociedad en que la democracia probablemente funciona mucho peor. Es decir, si no hay confianza en un sistema, en este caso el democrático, mal vamos, ¿no? La desconfianza, en primer lugar, en las instituciones, de los partidos políticos, al Parlamento, al gobierno, pero luego inclusive hacia los científicos o los expertos. Todas las fake news que han circulado sobre las vacunas o sobre el origen del COVID, ¿no? Aquí veis algunas, ¿no? Bill Gates que creó el COVID, ¿no? O teorías de la conspiración absolutamente estrafalarias, pero a las cuales creen millones de ciudadanos, como la de QAnon, ¿no? O del Pizzagate, o la del gran reemplazo, digamos, acuñada en buena medida por el escritor francés Renaud Camus, ¿no? ¿De qué sirven? Sirven para aumentar la desconfianza, sirven para inclusive deconstruir una idea compartida de realidad. ¿Os acordáis? En noviembre del 22 hubo como unos 300 seguidores de Bolsonaro que se reunieron en una plaza de Porto Alegre por la noche y se empezaron a poner un móvil encima de la cabeza. Decían que estaban comunicando con unos alienígenas que hubiesen tenido que bajar para salvar Brasil de la dictadura de Lula. Ahora, nos provocó una sonrisa porque además eran 300 y no iban armados. Pero aquí de fondo es que si esta gente piensa realmente esto, es que no solo hay una desconfianza hacia Lula en ese sentido, mucho más que una desconfianza, sino que no leemos la realidad de la misma manera. Y además esta extrema derecha tiene, vinculado a lo que os comentaba antes de la dictadura progre, del defender la libertad de expresión, ¿no? Juega con la rebeldía, con el inconformismo, con la transgresión. ¿Hubieseis pensado que el chico que tenéis aquí a la derecha, Milo Yiannopoulos, es un importante influencer de extrema derecha con esa pinta? ¿No? Difícilmente, ¿no? Nos parece un cantante estilo Village People. En cambio, no, ha sido un influencer gay que reivindicaba ser homosexual, trampista 100%, contra de la inmigración, en contra de las políticas LGTBI, en contra de los progres, en contra de las políticas de igualdad de género, etcétera, 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 ¿no? La propaganda digital también ha jugado con esto, ¿no? Transformando Trump en la campaña del 16 como la rana Pepe, haciéndolo, ¿no? Mola, ¿no? Como ha comentado algunos, por ejemplo Pablo Stefanoni en un libro diría imprescindible, ¿no? La rebeldía se volvió de derechas. Esta carga de transgresión, inconformismo ha convertido a la extrema derecha para mucha gente, inclusive muchos jóvenes, como algo cool, como algo que mola, frente a un sistema que no funciona, ¿no? O una hegemonía supuestamente de una izquierda censora y, digamos, triste, ¿no? El mismo Javier Milei, con esa pinta, ¿no? De rockero, juega un poco, ¿no? Con esta idea de transgresión, ¿no?
Y por último, hay esta cuestión que se conecta, ¿no? Y que nos conecta también con estas interferencias entre culturas políticas o lenguajes, que es lo que con Paco Veiga, en un libro de hace unos años, hemos definido el parasitismo ideológico, ¿no? ¿En qué sentido? Hay esta cita de Simone Blin, ¿no? Que en una conversación con este sociólogo francés, tenéis ahí el libro Philippe Corcouf, que ha escrito este libro que es excelente, La grande confusion como l'extrême droit gagne la bataille des idées, que dice: hoy en día son los Zemmour, los Soral, ¿no? Alain Soral, del cual tenéis uno de los eslóganes ahí abajo, está a la derecha de Marine Le Pen, para que nos entendamos, ¿no? La derecha de los valores y la izquierda del trabajo, ¿no? Y las Le Pen, quienes reutilizan la tradición crítica de la izquierda, desconectándola de un horizonte emancipador. En todo el mundo, la derecha neoconservadora se ha adelantado al discurso crítico de la izquierda. La extrema derecha ha llevado a cabo unos secuestros semánticos que han permitido un bricolaje ideológico político en el que cada uno pone lo que quiere, ¿no? Esta es la idea. Secuestros semánticos, apropiarse de palabras, términos, lenguajes, símbolos que vienen de otras tradiciones políticas, inclusive de la izquierda. ¿Eso quiere decir que la extrema derecha de hoy en día es de izquierda o más de izquierda que antes? No. Pero hay una operación que se conecta justamente con la voluntad de ganar la hegemonía cultural y que se junta también con la estrategia de las guerras culturales. No es lo mismo las guerras culturales que la hegemonía cultural, pero pueden ir parejas, ¿no? Para que nos entendamos, de secuestrar términos, ¿no? Y apropiarse de ellos, ¿no? Y entonces eso permite luego crear, ¿no? Este bricolaje, este putpurrí ideológico político, donde Soral, que es antisemita, antes de la guerra de Gaza, quiero decir, y desde siempre, y de extrema derecha, que critica por moderada a Marine Le Pen, o al mismo Zemmour en buena medida, que dice: nosotros somos la izquierda del trabajo. O tenemos a un señor como Matteo Salvini, ahora en horas bajas, pero que durante un tiempo parecía el mandamás, ¿no? Debajo de los Alpes, que en la biografía que publicó en 2016, la autobiografía, empezaba en las primeras 5 líneas citando 3 referentes de la izquierda, ¿no? He escrito este libro porque odio a los indiferentes, como dijo Gramsci, porque pienso que en estos tiempos la obediencia ya no es una virtud, como escribió Don Milani, siempre en una dirección obstinada y contraria, como dijo De André, siempre con el corazón, ¿no? Gramsci, Don Milani y De André. Sería como si Abascal citara a la Pasionaria, a una cura del Pozo del Tío Raimundo y a Paco Ibáñez. Lo mismo. Entonces, quiero decir, algo no encaja, ¿no? O algo, aquí hay algo que no nos encaja, ¿no? Con una idea tradicional de extrema derecha, ¿no? O tenemos a Le Pen, que enarbola la defensa de los derechos de las mujeres o de la lucha contra el cambio climático a su manera, ¿no? La France durable, la Francia sostenible, vinculándole evidentemente con la xenofobia, el rechazo de la inmigración y el nacionalismo, ¿no? Temo que la crisis migratoria, decía en 2016, tras los acontecimientos de Köln, ¿no? De Colonia en esa Nochevieja, tras la llegada de 1 millón de refugiados de Siria los meses anteriores, señala el comienzo del fin de los derechos de las mujeres, ¿no? O defiende la defensa del ambiente vinculándolo al patrimonio, ¿no? La cultura, la nación, la defensa de las fronteras, la lucha por la identidad francesa. Esto es el parasitismo ideológico, es decir, intentar apropiarse de banderas que asociamos a otras culturas políticas, en ese caso, la izquierda, el centro-izquierda, los liberales progresistas en algunos casos, ¿no? Fijaros, pero también Trump, y aquí, para cerrar el círculo, vuelvo a conectarme también con la idea de la democracia, ¿no? Antes de las elecciones de 2020, esta elección determinará si somos una nación libre o si solo tenemos la ilusión de una democracia, pero en realidad estamos controlados por un pequeño puñado de intereses especiales, globales, que manipulan el sistema y nuestro sistema está manipulado. Esta es la realidad. Tú lo sabes, ellos lo saben, etc., ¿no? Cualquiera que desafíe su control es considerado sexista, racista, xenófobo y moralmente deformado. Ok, guerra cultural. Pero la primera parte es, no estamos en una democracia, nosotros defendemos la democracia. Consecuencia, nos han robado las elecciones y muchos de los que estaban ahí decían estar ahí para defender la Constitución de Estados Unidos. Al final hay inclusive un intento de apropiación, a veces con cierto éxito, del concepto de democracia. Sin ir muy lejos,
conocéis, imagino, la Carta de Madrid, os suena algo, ¿no? Es un manifiesto muy breve que lanzó Vox en 2020 para empezar a entablar relaciones en América Latina, ¿no? Lo que luego permitió construir, ¿no?, bajo la idea de la iberosfera, como dice Vox, el Foro de Madrid, donde está Milei, está Bolsonaro, etcétera, 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 ¿no? Y ahora es una red muy poderosa que reúne más de 1 millar de personas cada año en un país distinto de América Latina en meetings que duran varios días, ¿no? En el Foro de Madrid leemos que el futuro de los países de la iberosfera ha de estar basado en el respeto de la democracia, los derechos humanos, el pluralismo, la dignidad humana y la justicia, porque los bajos firmantes, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive los derechos humanos. Ahora, me diréis, ¿esa es retórica sin más? Sí, es retórica, pero al final, ¿no?, la política también tiene un elemento importante de retórica, y el lenguaje es muy importante en cómo percibimos el mundo, ¿no? Y entonces esa capacidad de apropiarse, ¿no? Y cierro ahora sí, muy rápidamente, porque me he alargado un poco, para cerrar el círculo, ¿no? Hemos empezado con cómo están nuestras democracias ahora, ¿no? Y luego hemos visto el fenómeno sobre todo del auge de la extrema derecha, etc. Víctor Orbán en 2014, en un famoso discurso que dio en el verano de aquel año, utilizó el concepto de democracia liberal, que fue acuñado realmente por un periodista norteamericano, Fareed Zakaria, a finales de los 90, ¿no? Y dice, bueno, hay muchos tipos de democracia, ¿no? Veis aquí la cita de Orbán, ¿no? Un Estado no liberal no rechaza los principios fundamentales del liberalismo como la libertad, pero no hace de esta ideología el elemento central de la organización del Estado, sino que incluye un enfoque diferente, especial, nacional, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de las extremas derechas de hoy en día? Porque un elemento que antes no os he citado para dejarlo como surprise para el final es que un elemento clave del fascismo histórico es que el fascismo reivindicaba explícitamente la construcción de regímenes totalitarios de partido único. No podemos perderlo de vista. El totalitarismo es un elemento clave de la ideología fascista, tal y como se ha concebido hace un siglo. ¿Cuáles son entonces los objetivos de la extrema derecha de hoy en día? Por un lado, es lo que os comentaba antes, ¿no? Guerra cultural y lucha por la hegemonía cultural. Es necesario cambiar la mente de la gente o la percepción de la gente. Y entonces es lo que en ciencia política se llama mover la ventana de Overton, ¿no? Overton no fabricaba ventanas, pero creó esta metáfora, digamos, ¿no? Dentro de la ventana hay lo que es aceptable decir en un determinado momento, en un determinado lugar. Ejemplo exagerado, 1937 en Alemania, estaba dentro de la ventana de Overton de ese país, y no solo de ese país, decir que los judíos eran una raza inferior que amenazaba la nación alemana, con todas las consecuencias que luego llegaron. 1980 en Alemania, decir esto estaba fuera, por suerte, de la ventana de Overton. Hace 10 años, estaba fuera, 15 años de la ventana de Overton, decir que estamos viviendo una invasión de extranjeros, de migrantes, una invasión masiva, ¿no?, de migrantes, y un programa de sustitución étnica, el gran reemplazo. Hoy en día, ese concepto, esa idea, quizá a veces de forma implícita, está dentro de la ventana de Overton. Es decir, la ventana se ha movido hacia la ultraderecha. Eso es lo que ha venido trabajando desde los años 70, como mínimo a partir de las intuiciones de Alain de Benoist y la Nouvelle Droite francesa, los grupos neofascistas y luego partidos, ¿no?, que han jugado con el concepto de populismo desde Jean-Marie Le Pen en adelante, ¿no? Es decir, ultraderechizar el debate público, viralizar y hacer más aceptables las ideas de la extrema derecha para conquistar la hegemonía cultural y, en un segundo momento, ganar unas elecciones, es decir, conquistar la hegemonía política. Ahora, el fascismo era una ideología y un movimiento político totalitario. Hoy en día no podemos hablar de totalitarismo, podemos hablar de antiliberalismo, mejor dicho, de iliberalismo, que conlleva a la formación de, si miramos al modelo húngaro de la actualidad, de lo que el mismo Parlamento Europeo, en una importante moción de hace 1 año y medio, definió un régimen híbrido de autocracia electoral. Hungría ya no es una democracia plena, y es un país, lo recuerdo, en el corazón de la Unión Europea, que debería respetar el artículo 2 de los tratados europeos, sino es, en término técnico, un régimen híbrido de autocracia electoral, ¿no? Hay otro concepto que también nos sirve para entender todo esto y que podemos vincular, ¿no?, esa idea de una democracia autoritaria, ¿no?
el concepto de autoritarismo competitivo. Fue acuñado hace ya unos años por dos politólogos, Steven Levitsky y Lucas Way, ¿no? Donde definían, ¿no?, unos regímenes híbridos, ¿no?, que según ellos empezaban a ser a partir de los 90 cada vez más frecuentes, ¿no?, en las olas de democratización de la que hablábamos en el presente, y que no niegan la democracia desde un punto de vista al menos parcialmente procedimental, es decir, el respeto de las normas, pero nunca llegan a alcanzar el estatus, ¿no?, según Levitsky y Way, de democracias plenas, ¿no?, debido al abuso de los recursos públicos, la manipulación de los medios de comunicación a favor de los gobernantes, ¿no? Hungría hoy en día es lo que es una autocracia electoral o un autorismo competitivo, pero el mismo Orbán, como hemos visto, no niega, ¿no?, es decir, se aferra al concepto de nosotros somos una democracia. Lo que pasa es que el modelo liberal no es el que nos gusta. Entonces hay recortes de derechos y libertades, ¿no? En la Constitución húngara una familia puede solo ser formada en la Constitución por un hombre y una mujer, que son los únicos evidentemente que pueden tener hijos o adoptarlos. El pluralismo informativo no existe, el 95% de los medios está en manos del partido de gobierno o de oligarcas amigos de Orbán. En la última campaña electoral, para que tengáis una idea, donde había un solo candidato de la oposición frente a Orbán, se habían unificado todos los demás, tuvo 5 minutos durante toda la campaña electoral en los medios públicos, en la televisión pública. Esto es una idea para que tocamos un poco más con mano, ¿no? Evidentemente la separación de poderes brilla por su ausencia, ¿no? No hay una separación de poder entre el Ejecutivo, el Legislativo y el sistema judicial, ¿no?, para mencionar algo en esta dirección, ¿no? Y aquí tenéis, por ejemplo, 3 libros que han reflexionado en los últimos años al respecto, ¿no? El mismo Levitsky con Ziblatt escribió Superventas, ¿no?, en 2018, Cómo mueren las democracias, que habla sobre todo del caso norteamericano, pero hace comparativas con otros países. Otro importante especialista, David Runciman, habla, ¿no?, así termina la democracia. Y luego, surprise, tenemos a una persona que fue una de las mayores defensoras del modelo neoliberal, Anne Applebaum, una importante periodista intelectual, que hace pocos años, ella está casada además con actualmente nuevamente ministro con Tusk, pero que fue ministro, ¿no?, en los años 90, principios de los 2000, cuando Polonia era como parecía uno de los países que había conseguido con éxito la transición democrática, ¿no?, desde el comunismo al modelo democrático liberal occidental y al capitalismo, que en cambio ahora, digamos, habla de el ocaso de la democracia, ¿no?, la seducción del autoritarismo, sobre todo a partir, por ejemplo, del caso de Polonia y Hungría. Así que aquí me quedo, os agradezco la atención y os pido disculpas por haberme alargado. Por si alguien estuviese interesado, luego aquí hay también una bibliografía con una serie de títulos, algunos de los cuales he nombrado antes. Y evidentemente tenemos unos 20 minutos aprox, ¿no?, para preguntas, dudas, consideraciones o críticas. Y ahí tenéis un micrófono, ¿sabéis? Sí. Veo que en el chat hay una pregunta, te Perfecto. la leo y empezamos así. ¿Cómo concilia la extrema derecha con su discurso machista, homofóbico, pro la familia tradicional, etcétera, las personalidades femeninas que lideran estas formaciones, Meloni, Le Pen, o el influencer gay pro-Trump que has mencionado? Y la segunda pregunta, y así ya te la lanzo, es, has mencionado que la extrema derecha rompe clivajes izquierda-derecha. ¿Puedes explicarlo? Vale, empiezo por lo segundo. No, quizás me he explicado mal yo, no ha quedado del todo claro. No, la extrema derecha, es decir, no es que rompa los clivajes, utiliza las guerras culturales a veces para romper estos clivajes. Es decir, a veces hay cuestiones, no todas, de las que se utilizan en las llamadas guerras culturales, culture wars, ¿no?, desde, por ejemplo, la inmigración o temas de identidad, que a veces, digamos, rompen, ¿no?, lo que era
la interpretación tradicional de que esto es de izquierda y si piensas así eres de derecha, ¿no? Entonces a veces estos clivajes se rompen y entonces se utiliza las guerras culturales para intentar romperlos y entonces, digamos así, morder a veces, ¿no?, en un electorado que en el pasado quizás no hubiese jamás votado la extrema derecha, ¿no? Y el tema de digamos, de las políticas antigénero y la presencia de líderes, o sea, mujeres, ¿no?, que lideran partidos de extrema derecha es un tema súper interesante, ¿no? Y se conecta en parte, si queremos, con este parasitismo que no es ideológico, sino que es, digamos, ahí en tema de liderazgo, ¿no? Desde Meloni a Le Pen, ¿no? O, por ejemplo, bueno, aquí podríamos hablar de Silvia Oriols, de Macarena Olona durante un tiempo, ¿no? Orocio Monasterio más en un ámbito más pequeño. Y luego inclusive, no sé si la tenéis controlada, Alice Weidel, ¿no?, es una de las dos líderes de Alternativa para Alemania, que además está avanzando mucho en los sondeos en intención de voto, que no solo es mujer y no solo lidera un partido de extrema derecha, sino que es también lesbiana. Su compañera es de Sri Lanka y tienen dos, no sé si niños o niñas, adoptados. Esto no conlleva que la señora Weidel proponga políticas distintas sobre tema de inmigración, sobre tema de derechos LGTBI o sobre temas de género. Entonces, ¿cómo, digamos, la pregunta yo creo que iba sobre todo por ahí, ¿no? ¿Cómo se compaginan estas cosas, ¿no? Por un lado, la cita antes que hemos visto de Le Pen, es decir, vincular estas cuestiones, ¿no?, sobre los derechos de las mujeres como en algunos países más que en otros, ¿no?, sobre todo más en el centro-norte, bueno, en el norte de Europa, Francia, Países Bajos, Escandinavia, etcétera, de, bueno, la civilización occidental ha permitido que las mujeres consigan una serie de derechos. Si sufrimos, continuaremos a sufrir porque la izquierda deja las fronteras abiertas, etcétera, etcétera, una invasión de migrantes musulmanes, estaréis dentro de 20 años con la Sharia y vais a perder los derechos conquistados, ¿no? Entonces, lo vinculan por un lado de esa forma, que es muy importante, y por el otro también con un discurso diciendo, nosotras somos mujeres, que no nos vengan a decir que tenemos que defender o cuáles tienen que ser nuestras políticas, porque sabemos, ¿no?, lo que necesitamos como mujeres. Esto, por ejemplo, Giorgia Meloni lo ha repetido también en un eslogan que se convirtió casi en un estribillo, ¿no? Yo soy Giorgia, yo soy una madre, ¿no?, yo soy cristiana, yo soy una mujer, ¿no? No era este el orden, pero bueno, estas eran las palabras, ¿no? Yo soy italiana, evidentemente, añadía, ¿no? Es decir, según ellas y ellos, hay un feminismo radical que no representa los valores del feminismo, entonces, digamos, excepto en algunos casos, Vox, desde luego, es una extrema derecha bastante 1.0 en ese sentido, ¿no? Llegan a defender o a aceptar una serie de, digamos, de igualdad de género, un cierto grado de igualdad de género, porque la vinculan con, digamos, la sociedad occidental, ¿no?, que está amenazada por la invasión, está viviendo la decadencia, etcétera, etcétera, y además con unos enemigos internos que son los que representan un feminismo, por ejemplo, radical, representan la llamada ideología de género, ¿no?, que es algo, ¿no?, es un peligro para todos ellos, ¿no? Ellos hablan de esto como un peligro, ¿no? Ahora bien, esto no significa que en su discurso nieguen los derechos de las mujeres, evidentemente, pero ¿de qué derechos estamos hablando, ¿no? Otra vez aquí estamos entre un discurso que es el lenguaje y la retórica y otro que es luego las políticas prácticas, ¿no? Pero bueno, esto le permite evidentemente aún más, ¿no?, no solo parasitar ideológicamente otras ideas que pueden ser, digamos, más o menos mainstream en una sociedad, ¿no?, sino también desdiabolizarse, para utilizar un concepto, ¿no?, en boga en Francia en referencia a Le Pen, ¿no? Le Pen lo que está intentando hacer, Marine Le Pen, es desdiabolizarse, parecer menos extrema y entonces ser más presentable y aceptable, ¿no? Entonces se hace las fotos con los gatitos, ¿no? En algún aspecto, antes has mencionado, aunque solo ha sido de paso, a El Salvador como un régimen que está legitimando la extrema violencia para hacer frente a la violencia. Yo pienso también en Filipinas, que Filipinas también, que ya no es un país pequeñito como El Salvador, y
donde el mismo presidente hacía ostentación de haber tirado desde un helicóptero a maleantes. Y sigue haciendo. Y tienen una cierta aceptación popular. ¿Esto puede extenderse a otros países con entornos muy violentos? ¿Es también dentro de este grupo? Absolutamente sí. Lamentablemente sí. El caso de Duterte sí es cierto. Duterte, la única peculiaridad de Duterte es que, a diferencia, por ejemplo, de un Bukele que ha cambiado la Constitución, ¿no? Para volver a presentarse y entonces seguir en el poder, que es lo que ha pasado en las elecciones celebradas hace un mes más o menos, ¿no? O menos de un mes, Duterte acabó el mandato y no se volvió a presentar, o no, digamos, ¿no? Sin maniobras para intentar luego mantenerse ahí. Pero lo que dices es cierto. Y que pueda ser un modelo, desde luego, lo está haciendo ya. En Ecuador, lo que comentaba antes, ¿no? Sobre Noboa, pero no solo en Ecuador. Hay candidatos, el mismo en sectores también en Argentina, ¿no? Se está citando mucho a Bukele, también porque Bukele es interesante para algunos paleolibertarios, digamos, seguidores de Milei, por el tema del Bitcoin y todo esto, ¿no? Evidentemente sí, este punitivismo, que si quiere se conecta en parte, yo creo, con esa cuestión de, ahora, las elecciones no fueron ni libres ni justas el otro día en El Salvador, ¿no? Pero que haya un consenso notable. No sabemos en datos reales, en un contexto de elecciones libres y justos, cuánto habría sido, pero que hay un consenso notable para Bukele es cierto, ¿no? Eso es indudable. Y esto se conecta para mí con lo que veíamos antes sobre una democracia, una buena democracia, una economía fuerte. Una buena democracia o seguridad en las calles en países que han vivido, ¿no? Situaciones de criminalidad, digamos, impensables aquí en Europa, ¿no? Bueno, esto evidentemente tiene su peso. Y Ecuador, que está viviendo una deriva, ¿no? Con las maras, el tema de la influencia del narcotráfico, ¿no? Que tiene una deriva un poco entre Centroamérica y Colombia, ¿no? Cuando era un país relativamente seguro en América Latina hace unos años, pues bueno, la línea que ha cogido Noboa, que tiene un perfil distinto, ¿no? De un Bukele, viene como de la gran oligarquía ecuadoreña, ¿no? Familia cafetera, ¿no? El joven pupilo de un ex político importante, etcétera, etcétera. Pues bueno, está virando, y digamos, este no era su propuesta inicial, pero está virando, ¿no? El asalto además a la Embajada de México, que es un acontecimiento evidentemente gravísimo, como el bombardeo israelí en la Embajada iraní de Damasco, ¿no? Bueno, va en esa dirección. Entonces, bueno, puede ser un modelo, lo es ya en cierto sentido. Otra cosa luego es que se consiga aplicar y de qué manera en otros contextos nacionales, ¿no? Ya. Sí. No, estoy de acuerdo contigo. Sí. Sí, yo quería preguntarte, cuando has mencionado a Orbán y todo eso, me ha venido a la cabeza una pregunta que supongo que la respuesta está en conocer el reglamento de la Unión Europea, ¿no? Más en profundidad. Pero si para acceder a la Unión Europea tienes que cumplir unos mínimos de corrupción, de desarrollo económico, sobre todo de instituciones saneadas, etcétera, ¿no? Hay como unos criterios. ¿Podría llegar a un punto en el que hubiera un país como Hungría, ¿no? Con un grado tan elevado de no democracia, que, o sea, se le podría expulsar del grupo? ¿Esto puede llegar a pasar? Y también preguntarte, Italia y de Meloni y Orbán, que en Hungría, ¿estarían al mismo nivel? ¿O podrían llegar a estarlo? Porque yo que estuve en Hungría y vi esos anuncios enormes, ¿no? De necesitamos la inmigración para desarrollar la economía, vamos a dar ayudas a las húngaras, ¿no? Para que tengan hijos, ¿no? Unos anuncios que impactaban, pero eran en el 2014, ahora ya no impactan. Porque Vox también lo estuvo, ¿no? Con tu abuela percibe, ¿no? Una paga de tal y el marroquí 1.000 euros. Eso impactaba hace 10 años, ahora ya no. Entonces la pregunta es, ¿se podría llegar a expulsar a un partido, a un gobierno, a un país que claramente, o sea, quiebra todos los, o sea, que incumple los mínimos democráticos? Bueno, es difícil, pero como sabes, ¿no? En Italia hay un dicho que es fatta una legge, trovato l'inghippo. Es decir, hecha una ley siempre se encuentra una manera, ¿no? Es decir,
se podría dar la condición, pero aquí hay un problema inicial, yo creo, y de base, que es la voluntad política. ¿Pero en qué sentido? Es decir, la Unión Europea ha sido una historia, podemos hablar si es de éxito o no y con los errores que se han hecho, pero digamos de ampliación, de ampliación sobre todo hacia el este, y donde ha habido una gran reflexión sobre, digamos, cómo el mundo occidental se había olvidado de los países que habían quedado detrás del telón de acero. No estoy diciendo que yo compro esta retórica, ¿no? Pero es algo muy presente en, digamos, la cabeza, ¿no? de quien está en Bruselas, ¿no? Y además ahora que se está hablando de una posible, yo creo muy probable, ampliación, ¿no? Ucrania, Moldavia, ¿no? Etcétera, etcétera. Se va a expulsar un país que queda al margen y además, al final, si pensamos en la ciudadanía húngara, ¿es más positivo expulsarlo y dejarlos a su suerte o lidiar con una situación, a veces con incapacidad, para al menos intentar rebajar, ¿no? el iliberalismo? Es decir, esta es la cuestión de fondo, ¿eh? Yo no estoy diciendo que yo apuesto por uno o por otra, ¿no? Ahora, si hubiese una voluntad política clara, ¿no? Una vía se puede encontrar, aunque es bastante complicado según los tratados, ¿no? Pero era también complicado lo de Reino Unido y se consiguió, ¿no? Ahora, sobre lo de Italia y Hungría, no es lo mismo, pero yo defiendo desde que Meloni ganó las elecciones que hay una paulatina urbanización de Italia y se ve cada día. La censura en los medios públicos, por ejemplo, justo el otro día Antonio Scurati, para un breve monólogo sobre el 25 de abril vinculado al centenario del asesinato del socialista Matteotti, ¿no? Asesinado en el 24 por los sicarios fascistas, que fue censurado, y es un ejemplo entre muchos, ¿no? A Roberto Saviano, otro nombre importante que tenía un programa ya hecho con la RAI y que fue bloqueado y no se emitió, y luego además hubo, ¿no? una criminalización pública, ¿no? por parte de acusarlo de un vividor, etcétera, etcétera. La ocupación, es decir, de los medios públicos, es un modelo húngaro aplicado en Italia, y vemos muchas otras cosas, ¿no? sobre recortes de derechos, por ejemplo, el tema del aborto ahora, ¿no? Ha salido la noticia también, ¿no? hace unos días también en medios españoles, etcétera. Entonces, evidentemente no es lo mismo, pero me parece que se está yendo hacia el mismo camino. Ahora, es cierto que son sociedades distintas. La sociedad italiana es de las sociedades más conservadoras en todos los valores de Europa occidental, pero no es exactamente como, digamos, los valores del italiano medio no son los de un país de la Europa oriental, ¿no? Según diferentes índices y todo. Las instituciones democráticas italianas es cierto que son bastante débiles en muchas cosas, pero digamos, suelen ser, la experiencia nos ha mostrado en los últimos 20 años, más débiles de las de los países que han llegado a la democracia liberal en los años 90. ¿Qué quiero decir con esto? Que espero hay una serie de anticuerpos, digamos, a nivel procedimental de instituciones y de sociedad civil que permitan, digamos, que esta deriva no se lleve a cabo, ¿no? Pero el camino es ese. Leo una pregunta del chat y luego tenemos una aquí en el aula. La pregunta es, ¿la extrema derecha es a la derecha tradicional lo que la izquierda woke es al socialismo democrático? ¿Qué responsabilidad le cabe a la izquierda en el avance de la extrema derecha? Quizás se las juntamos y eso, no, como queráis, lo digo por el tiempo. Bueno, yo lo único que quería preguntar después de este, dijimos, pesimismo imperante en toda esta proyección de futuro, una pregunta que te haces tú, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos combatir a los Trump, Salvini, Le Pen, Abascal, Orbán? Como historiador he pensado que mi tarea era y debía ser analizar el fenómeno de ofrecer claves interpretativas. Yo creo que al final de tu libro expones además no solo claves interpretativas, sino claves para, de alguna manera, combatir esta situación. Uno de los problemas fundamentales, por ejemplo, uno de los que tú hablas, que es la educación, ¿cómo podemos pretender hacer frente, dijimos, a toda una, dijimos, a una tecnología 2.0 con la llegada de una inteligencia artificial y, dijimos, con una falta de educación política o culturas políticas en los jóvenes?
Nada más, gracias. Ya. ¿Qué te voy a decir? Ahora, la pregunta que online. No, yo no creo que la comparativa, digamos, entre extrema derecha tradicional y extrema derecha y socialdemocracia, creo que era, ¿no? Y izquierda woke, digamos, tenga sentido, digamos, ¿no? Ahora, si me apuras, o sea, lo que sí podríamos ver con hasta un cierto punto un paralelismo es en la utilización, aparte que a mí el concepto de izquierda woke no me gusta y no creo que represente algo realmente, ¿no? Pero bueno, lo que podríamos ver, si acaso como único paralelismo, es que la persona que ha puesto la pregunta considera una izquierda woke, utiliza también, como la extrema derecha, muchas veces lo que son las guerras culturales. Eso sí. Por lo demás, no veo, digamos, paralelismos muy factibles, ¿no? Que tengan un cierto sentido, ¿no? Más allá luego de las opiniones de cada uno, evidentemente. Y sobre la responsabilidad de la izquierda, bueno, eso daría para un curso, ¿no? Como mínimo. Ahora, sí, hay evidentemente responsabilidades, pero no solo de la izquierda, ¿no? Evidentemente la izquierda yo creo que aquí tiene una doble responsabilidad y un macro problema. La doble responsabilidad es que, por un lado, la izquierda postcomunista no ha conseguido o ha conseguido a duras penas encontrar un espacio político y la capacidad de resituarse tras 1991. Y eso es bastante evidente. Y entonces, claro, ahí se ha creado un vacío político parcial, ¿no? Más o menos importante según los países. Y la izquierda socialdemócrata, en cambio, digamos, ha venido comprando a partir de finales de los 80, mediados de los 80 inclusive, una buena parte de la agenda neoliberal. Porque no, se tenía que buscar el elector de centro y ya que la clase trabajadora tradicional industrial está desapareciendo, a las profesiones, ¿no? A la clase media, ¿no? Claro, ahí también se crea un espacio, un vacío político y sobre todo se crea también una ruptura, ¿no? de la relación, digamos, entre el pueblo de izquierda, lo que antiguamente se llamaba, ¿no? Las clases trabajadoras, ¿no? Y partidos que habían representado ese votante, ¿no? Y el macro problema de fondo se vincula con esto, es decir, la izquierda nació en las fábricas. Estoy simplificando mucho, pero es decir, la fábrica como lugar de trabajo compartido por millares y millares de personas, millones de personas en ámbito macro, ¿no? Es decir, la conciencia, ¿no? de clase y con luego unas organizaciones sólidas en el territorio, los cuerpos intermedios de antes, ¿no? Hoy en día no solo no hay cuerpos intermedios sólidos, fuertes, sino que también la idea en qué se forjó la izquierda de la fábrica, es decir, que era la del mundo industrial, de la sociedad industrial, es que está muy debilitada. Porque ¿cómo sindicalizas a un trabajador de Globo? Lo puedes hacer, sí, pero luego, ¿no? hay todo un tipo de trabajo informal que es mucho más difícil, ¿no? Más allá de errores que puedan haber cometido los sindicatos, ¿no? Entonces yo creo que hay este problema de fondo que es la gran incógnita, ¿no? De no saber cómo hacer porque justamente la sociedad ha cambiado mucho. Luego, pero añadiría muy brevemente, porque sé que estamos hacia el final, que errores los han cometido muchos también los otros, a partir, digamos, de los liberales y la derecha que había aceptado en buena medida y a veces a regañadientes tras 1945 el modelo de democracia liberal. Es decir, errores han sido cometidos por parte de muchos sectores también políticos. Y sobre la última cuestión de cómo combatir, evidentemente también esto es un tema, digamos que largo y tendido, habría que hablar de eso. Ahora, yo creo que una cuestión clave es tener claro que no existen varitas mágicas, es decir, que la extrema derecha no ha surgido porque ha faltado una cosa o ha faltado dos cosas, ha surgido por un conjunto de elementos, ¿no? Es decir, las causas de su avance en los últimos 20, 30, 40 años, según qué país, bueno, a nivel global, responden a diferentes causas, ¿no? Desigualdades socioeconómicas, ¿no? Por un lado, para resumirlo, la reacción cultural, el cultural backlash, como se llama en inglés, a los cambios que han vivido nuestras sociedades, por otro lado, y en buena medida lo que estamos viendo aquí, sobre todo al principio, la crisis de la democracia liberal, la desconfianza, ¿no? El desalineamiento, ¿no? La pérdida de los partidos de arraigo y de unos votantes fieles, para resumirlo así, y la atomización de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, unas sociedades atomizadas y desconfiadas son sociedades mucho más débiles para frenar avance, ¿no? de
de líderes carismáticos que dicen solucionarlo todo, de alguna manera. Claro, ¿esto por qué lo digo? Porque entonces, si tenemos en consideración que las causas son múltiples, también las respuestas deberán ser múltiples. Y entonces se deberá actuar en todos los, en los diferentes niveles y en los diferentes ámbitos que explican por qué estas formaciones políticas han ido avanzando y se han convertido en la normalidad, ¿no?, en nuestras democracias. Se han desmarginalizado, como escribió Casmude. Y un elemento importante, tú citabas justamente, ¿no?, la revolución tecnológica y el impacto que tiene. Claro, esto es un reto enorme que tenemos como sociedad, más allá de la extrema derecha, quiero decir, ¿no? Lo vemos con la inteligencia artificial y todo lo demás. Ahora, yo creo que aquí una cuestión clave que se vincula especialmente con la extrema derecha, bueno, son dos. Uno es el tema del discurso del odio. Es decir, la extrema derecha dice, nosotros hablamos así porque defendemos la libertad de expresión. Pero la libertad de expresión frente a la censura, ¿no?, dicen. Pero el discurso de odio no es libertad de expresión, ¿no? Entonces ahí yo creo que debería haber un trabajo por parte de las instituciones y de la sociedad civil para establecer unas líneas rojas, más allá de las cuales, o sea, para entender qué es el discurso del odio. Porque lo que es aceptable decir y lo que no es aceptable decir, evidentemente con márgenes. No es una tarea fácil, ¿no?, evidentemente, dónde establecemos las líneas rojas. Pero bueno, yo creo que, es decir, cuando insultas a alguien por causas, ¿no?, raciales, de género, religiosas, evidentemente aquí ya no es libertad de expresión. Bien. Y el segundo elemento es la necesaria democratización del espacio digital. Es decir, no puede ser que hay 5, 6, menos grandes compañías que hacen y deshacen, ¿no?, a su antojo, en total opacidad, y que realmente están haciendo un servicio público. Porque quiero decir, las redes sociales, ¿no?, Internet, está ofreciendo un servicio público. Y en cambio está en manos de pocas personas, algunas más perturbadas que otras, como Elon Musk, ¿no?, y que no sabemos cómo funcionan esos algoritmos, no sabemos cómo actúan, no pagan los impuestos, además, nota a pie de página, ¿no?, en los países donde trabajan, donde operan, donde actúan. Bueno, yo creo que tenemos que ir hacia una democratización del espacio digital. ¿Qué quiere decir? Eso es difícil, pero a mí lo que me extraña es que Internet es, digamos, con una visión larga del cambio histórico, es algo realmente reciente. Pero bueno, ya vivimos como mínimo un cuarto de siglo con Internet, aprox, ¿no? Digamos que tiene una influencia en la sociedad. Pues, ¿habéis escuchado muchos debates sobre cómo democratizar el espacio digital? Más allá de la retórica un poco tecnoutopista en tiempos del 15M, de las primaveras árabes, que, ¿no?, las redes sociales nos harían libres y más democráticos, ¿no?, que era una versión tecno-utopista y optimista. Y luego hemos visto el dark side, ¿no?, de la luna. Bueno, ahí estamos. A mí me parece que lo que falta es un debate realmente con una sociedad civil involucrada sobre cómo deberíamos democratizar. ¿Qué quiere decir democratizar? Que haya una comisión parlamentaria, por ejemplo, que controla lo que hacen estas compañías. Bueno, podría ser inclusive, pero no es solo eso, ¿no? Y además eso inclusive podría ser según qué país. Si en Hungría se crea una comisión parlamentaria que gestiona Facebook, todavía es peor, diría. Bueno, entonces, no lo sé, pero es ahí donde tenemos que ir. Y a mí lo que me extraña es que no haya realmente una participación o unas ganas, ¿no?, o al menos un empuje por parte de la sociedad civil, más de algo hay, evidentemente, que vaya en esa dirección. Debería ser un tema de debate constante, diario, y que involucra a jóvenes y no tan jóvenes. Pero no está. Pero yo creo que deberíamos... Eso es un elemento donde empezar, ¿no? ¿Sí? ¿Cerramos? No sé si hay algo más. Porque ya hemos alcanzado el tiempo. Gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias.